Esta mañana recibí una llamada que me cambió la vida para siempre. Era mi vecino Hilario, un hombre de pocas palabras que vive en la casa de al lado desde hace 15 años. Su voz sonaba incómoda, como si estuviera cargando con un secreto que no quería revelar. Adalberto, me dijo después de un largo silencio, ¿tú sabías que tu hija está organizando una gran inauguración para hoy en la noche? Yo estaba en el garaje, lijando una mesa de madera que había estado restaurando durante semanas. El trabajo manual siempre me ayudaba a mantener la mente ocupada, especialmente después de que Elena se fue hace 3 años. El olor a barniz y el sonido rítmico de la lija contra la madera me daban una sensación de propósito que últimamente era difícil de encontrar. Mis manos se detuvieron sobre la superficie lisa, pero no dije nada. Esperé a que Hilario continuara. Toda la familia de su esposo está allí. Los vecinos del barrio también. Incluso vi llegar a un grupo de mariachis hace 1 hora. Hizo otra pausa más larga. Pensé que tal vez no podías ir por alguna razón, o que llegabas más tarde. Mi corazón se aceleró, pero mi voz salió más calmada de lo que esperaba. No sabía nada de eso. El silencio que siguió fue brutal. Podía escuchar el ruido de fondo de la televisión en casa de Hilario, el ladrido lejano de un perro, el sonido normal de un sábado por la tarde en cualquier barrio de clase media. Pero para mí, ese silencio contenía toda la verdad que no quería enfrentar. Hilario carraspeó incómodo antes de despedirse rápidamente. Bueno, tal vez haya alguna confusión. Ya sabes cómo son estas cosas familiares. Su tono intentaba ser reconfortante, pero ambos sabíamos que no había confusión alguna. Después de colgar, me quedé inmóvil en el garaje por varios minutos. El teléfono seguía en mi mano, tibio por el contacto, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Me llamo Adalberto Montes, tengo 65 años, y en este momento estoy descubriendo que mi propia hija organizó la inauguración de la casa que yo ayudé a pagar, sin siquiera avisarme que existía tal evento. Una casa que costó $200,000, de los cuales yo aporté 150,000 de mis ahorros de toda la vida. Dinero que había sudado durante 30 años en la fábrica textil, levantándome a las 5 de la mañana cada día, trabajando turnos dobles cuando Elena necesitaba sus medicinas, ahorrando cada centavo pensando en nuestro futuro juntos. Dejé la lija sobre la mesa y caminé hacia la ventana del garaje. Desde allí podía ver la calle vacía de mi barrio, con sus casas modestas de clase media, jardines pequeños pero bien cuidados, automóviles de 5 o 10 años estacionados en las entradas. Todo tan diferente al exclusivo fraccionamiento Las Colinas donde ahora vive Manuela con Federico, su esposo de 4 años. Un fraccionamiento que ella puede costear gracias a mi dinero. Casas de 2 pisos con jardines que parecen salidos de revista, piscinas privadas, garajes para 3 automóviles. El tipo de lugar donde siempre soñó vivir desde que era adolescente y veía telenovelas sobre familias ricas. La ironía me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento. Mientras yo estoy aquí, en esta casa modesta de 3 recámaras que compré después de vender la casa familiar donde ella creció, mi hija está celebrando en grande en su nueva mansión. Una mansión que literalmente no existiría sin mis $150,000. El aire del garaje se sentía denso, cargado con el olor dulzón del barniz y algo más, la amargura de la realización. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran como olas. Recordé vívidamente el día que me pidió ese préstamo. Era un domingo de octubre, hace exactamente 8 meses y 12 días. Llegó a casa con Federico y mi nieta Renata, de 8 años. Era uno de esos días perfectos de otoño en que el sol calienta sin quemar y el aire huele a hojas secas. Manuela tenía esa sonrisa que conocía desde que era niña, esa sonrisa que usaba cuando quería algo importante. La misma sonrisa que había usado para pedirme dinero para la universidad, para el automóvil cuando cumplió 21 años, para el vestido de novia cuando se casó con Federico. Papá, me dijo mientras Renata jugaba con mi viejo perro Capitán en el jardín trasero, encontramos la casa perfecta. Es en Las Colinas, ya sabes, ese desarrollo nuevo donde viven los doctores y los empresarios exitosos. Sus ojos brillaban con una emoción que no había visto en años. Federico, que siempre había sido educado pero distante conmigo, sonreía desde mi sofá de cuero gastado. Era la primera vez en meses que lo veía realmente cómodo en mi presencia, como si finalmente hubiera encontrado una razón para respetarme. Es increíble, papá. 4 recámaras, 3 baños completos, cocina integral con isla, jardín con espacio para una alberca. Manuela hablaba rápido, gesticulando con las manos como hacía cuando era niña y me contaba sobre su día en la escuela. Renata tendría su propia recámara grande, con un baño solo para ella.
Y hay una oficina donde Federico puede trabajar desde casa. Podía ver el futuro que estaba pintando en su mente. La vida perfecta de clase alta que siempre había deseado. Y yo, su padre, era la llave que podía abrir esa puerta. El problema es que necesitamos $150,000 para el enganche, continuó, su voz bajando ligeramente, volviéndose más íntima, más vulnerable. Los bancos ya aprobaron el resto del crédito. Federico tiene buen historial crediticio y su trabajo en la empresa de consultoría paga bien. Pero necesitamos esa cantidad en efectivo para cerrar el trato. Se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran suaves, cuidadas, con uñas perfectamente arregladas. Tan diferentes a las mías, ásperas por décadas de trabajo físico. Pensé en ti, dijo simplemente. Sé que tienes ahorros. Sé que después de que mamá Elena murió, vendiste algunas cosas y tienes dinero guardado. Y pensé que tal vez podrías ayudarnos. No lo pensé 2 veces. Era mi hija. La niña que había criado prácticamente solo después de que su madre biológica nos abandonara cuando Manuela tenía 12 años, desapareciendo una mañana sin explicaciones, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma. Elena llegó a nuestras vidas 2 años después, cuando Manuela tenía 14 y yo había perdido casi toda esperanza de encontrar amor otra vez. Elena no solo se convirtió en mi esposa, sino en la madre que Manuela necesitaba. La mujer que la ayudó a escoger vestido para su graduación, que lloró en su boda, que le enseñó a cocinar y que la consoló durante sus problemas matrimoniales. Manuela era todo lo que me quedaba de esa hermosa familia que habíamos construido juntos. Por supuesto que le daría el dinero. Es un préstamo, papá, me aseguró, apretando mis manos. Te lo vamos a pagar en cuotas, con intereses bajos, pero te lo vamos a pagar. No es un regalo. Es una inversión en nuestro futuro, y queremos hacerlo bien. Federico asintió desde el sofá. Absolutamente, don Adalberto. Podemos firmar un documento legal si quiere. $5,000 mensuales durante 3 años. Son 180,000 al final, así que usted ganaría $30,000 por ayudarnos. La propuesta sonaba justa, profesional. Manuela sonreía con esa mezcla de esperanza y nerviosismo que me recordaba cuando era pequeña y me pedía permiso para ir a dormir a casa de una amiga. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la terraza con una cerveza y pensé en Elena. Ella siempre había sido la voz de la razón en decisiones financieras importantes. ¿Qué harías tú, amor?, le pregunté al viento nocturno. Y como siempre, sentí que ella me respondía, haría cualquier cosa por esa niña. Es nuestra hija. Al día siguiente fui al banco y retiré los $150,000 que tenía ahorrados. El gerente, un hombre mayor que me conocía desde hacía años, me preguntó 3 veces si estaba seguro de retirar esa cantidad. Era prácticamente todos mis ahorros. Es para mi hija, le expliqué. Va a comprar una casa. Él sonrió y completó la transacción sin más preguntas. Ese dinero representaba 30 años de madrugadas, de turnos dobles, de vacaciones canceladas para ahorrar un poco más. Dinero que Elena y yo habíamos guardado centavo por centavo, soñando con viajar a Europa cuando nos jubiláramos, con comprar una casita en la playa, con tener seguridad económica en nuestros años dorados. Elena ya no estaba para disfrutar esos sueños, pero ese dinero seguía siendo nuestro. Y se lo di a mi hija sin dudar ni un segundo. Ahora, 8 meses después, mientras el sol comienza a ocultarse detrás de las casas de mi barrio y puede escuchar a lo lejos el eco de música de mariachi que viene del fraccionamiento Las Colinas, me doy cuenta de algo que me parte el alma. No solo no fui invitado a la inauguración de la casa que hice posible, sino que ni siquiera sabía que iba a haber una inauguración. Soy el hombre que sacrificó sus ahorros de toda la vida para hacer realidad el sueño de su hija, pero aparentemente no soy lo suficientemente importante como para estar presente en la celebración de ese sueño. Los primeros signos comenzaron apenas 2 semanas después de entregarle el dinero. Sutiles al principio, como esas grietas pequeñas que aparecen en las paredes antes de que toda la estructura se venga abajo. Manuela había llegado a casa un martes por la tarde, pero no venía sola. Federico la acompañaba, y traían cajas. Muchas cajas. ¿Qué es todo esto?, pregunté mientras los veía descargar cartones del automóvil de Federico, un sedán negro que siempre mantenía impecable. Son algunas cosas que encontramos en el ático de la casa nueva, explicó Manuela, evitando mi mirada. Cosas viejas que los dueños anteriores olvidaron. Pensamos que tal vez tú podrías guardarlas aquí hasta que decidamos qué hacer con ellas. Pero cuando abrí las cajas esa noche,
no encontré pertenencias de extraños. Encontré recuerdos míos. Fotografías familiares que habían estado en la casa donde Manuela creció. El álbum de bodas de Elena y mío. Las cartas de amor que le escribí cuando nos conocimos. Incluso el pequeño oso de peluche que le había regalado a Manuela cuando cumplió 5 años. ¿Por qué trajeron estas cosas aquí?, le pregunté al día siguiente por teléfono. Su respuesta llegó después de una pausa larga. Es que en la casa nueva queremos empezar desde cero, papá. Hacer nuestros propios recuerdos. Esas cosas se ven muy anticuadas en la decoración que escogimos. Anticuadas. Esa palabra se quedó dándome vueltas en la cabeza durante días. La segunda señal llegó cuando cancelaron 3 domingos seguidos de comida familiar. Durante años, desde que Elena murió, Manuela venía con Federico y Renata todos los domingos. Yo cocinaba el platillo favorito de cada uno, ponía música que a Elena le gustaba, y por unas horas mi casa volvía a llenarse de risas. Estamos muy ocupados con la mudanza, papá, me explicaba cada vez que llamaba para preguntar si vendrían. Ya sabes cómo es esto de cambiar de casa. Hay 1000 cosas que hacer. Pero cuando pasé por casualidad frente al club campestre del fraccionamiento Las Colinas un domingo por la tarde, los vi allí. Manuela, Federico y Renata almorzaban en la terraza del restaurante, riendo con otra familia que no reconocí. Renata corría por el jardín con otros niños mientras los adultos bebían vino blanco bajo las sombrillas. Se veían felices. Se veían completos. Sin mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cómo, sin darme cuenta, había comenzado a volverme invisible en la vida de mi propia hija. La tercera señal fue la más dolorosa. Federico llegó solo a mi casa un viernes por la tarde, con una expresión seria que no le había visto antes. Don Adalberto, comenzó, sentándose en el borde del sofá como si no planeara quedarse mucho tiempo, necesito hablar con usted sobre el préstamo. ¿Hay algún problema?, pregunté, sintiendo que mi estómago se contraía. No exactamente un problema, dijo, jugando con las llaves de su automóvil. Es solo que hemos estado revisando nuestras finanzas con un asesor, y él nos sugirió que reestructuremos algunos pagos. Los $5,000 mensuales que acordamos son un poco altos considerando todos los gastos nuevos de la casa. ¿Qué propones entonces? Tal vez podríamos bajar a 3,000 mensuales. O incluso a 2,500. Sería más cómodo para nosotros, y al final usted recibiría su dinero completo de todas formas. Lo que realmente me estaba diciendo era que mis $150,000 no eran una prioridad para ellos. Que después de haberles dado todo lo que tenía, ahora querían cambiar las reglas del juego. Federico, le dije, manteniendo la voz calmada, ese dinero representa todos mis ahorros de 30 años de trabajo. Acordamos un pago específico por una razón. Él suspiró, como si mi insistencia en cumplir nuestro acuerdo original fuera una molestia. Lo entiendo, don Adalberto, pero también debe entender que nosotros tenemos gastos que usted tal vez no considera. El mantenimiento de la casa, los impuestos del fraccionamiento, la colegiatura privada de Renata. Gastos que pudieron pagar gracias a mi dinero, respondí. La tensión en la sala se volvió palpable. Federico me miró con una expresión que no supe interpretar entonces, pero que ahora reconozco perfectamente. Era el desprecio apenas disimulado de alguien que considera que está haciendo un favor al hablar conmigo. Manuela pensó que usted sería más flexible, dijo finalmente. Esa frase me dolió más que cualquier golpe físico. Mi propia hija había enviado a su esposo a manipularme, usando mi amor por ella como palanca para conseguir mejores condiciones en un trato que yo ya había hecho demasiado generoso. Dile a Manuela que venga a hablar conmigo personalmente si quiere cambiar nuestro acuerdo, le respondí. Federico se levantó, guardó las llaves en su bolsillo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Don Adalberto, espero que pueda entender que todos estamos en el mismo equipo aquí. Solo queremos que esto funcione para toda la familia. Después de que se fue, me quedé sentado en la sala durante horas, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente. Por primera vez desde que había entregado el dinero, comencé a preguntarme si había cometido el error más grande de mi vida. Manuela nunca vino a hablar conmigo sobre el tema. En cambio, simplemente comenzó a depositar $3,000 mensuales en lugar de los 5,000 acordados. Cuando la llamé para reclamar, su respuesta fue breve. Papá, agradece que te podemos pagar algo. Muchos padres dan dinero a sus hijos sin esperar nada a cambio. Esa noche entendí que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Yo ya no era su padre. Era su deudor.
La transformación de mi hija no fue repentina. Fue como ver morir a alguien de una enfermedad lenta, cada día un poco peor, hasta que un día despiertas y la persona que conocías ya no existe. Octubre llegó con sus primeras lluvias, y con ellas llegó también la nueva versión de Manuela. Una mujer que hablaba diferente, se vestía diferente, y me trataba como si fuera un pariente lejano al que había que tolerar por cortesía. «Papá, necesitamos hablar», me dijo cuando apareció en mi puerta un sábado por la mañana. No había llamado antes, no había preguntado si era buen momento. Simplemente llegó, como si mi casa fuera suya y mi tiempo no tuviera valor. Venía vestida con ropa que no reconocía. Un traje sastre color crema que probablemente costaba más que mi renta mensual, zapatos de tacón que hacían ruido contra el piso de mi casa, un bolso de marca que había visto en escaparates del centro comercial más exclusivo de la ciudad. «¿Está todo bien?», pregunté, indicándole que se sentara. «Todo está perfecto», respondió, pero no se sentó. Se quedó parada en medio de mi sala, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. «Es solo que Federico y yo hemos estado pensando, y creemos que tal vez es hora de que consideres algunas opciones para tu futuro». «¿Qué tipo de opciones?». «Bueno», dijo, caminando hacia la ventana y mirando hacia el jardín donde Elena había plantado rosas hace años, «esta casa es muy grande para una sola persona. Y el mantenimiento debe ser caro. Los impuestos, los servicios, las reparaciones». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Manuela, esta es mi casa. Elena y yo la compramos hace 15 años. Aquí están todos nuestros recuerdos». «Exactamente ese es el problema, papá», dijo, volteándose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vivir rodeado de recuerdos del pasado no es saludable. Necesitas empezar una nueva etapa de tu vida». ¿Una nueva etapa? Federico conoce varios condominios para adultos mayores que son realmente hermosos. Tienen servicios médicos, actividades recreativas, gente de tu edad. Podrías hacer nuevos amigos, mantenerte activo, tener una vida social. Las palabras adultos mayores resonaron en mi cabeza como un golpe. En boca de mi hija, sonaban como una sentencia de muerte. «No necesito que me metan en un asilo, Manuela». «No es un asilo, papá. Son comunidades muy bonitas. Y piénsalo, si vendes esta casa, tendrías dinero extra para disfrutar tus años dorados. Podrías viajar, comprar cosas que te gusten». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. Quería que vendiera mi casa para que tuviera más dinero disponible. Dinero que, por supuesto, ella esperaba que siguiera fluyendo hacia su nueva vida de lujo. «Esta casa no está en venta», le dije con firmeza. Su expresión cambió ligeramente. La máscara de preocupación filial se resquebrajó por un momento, y pude ver algo más frío debajo. «Papá, solo estoy tratando de ayudarte. A tu edad, vivir solo no es seguro. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie cerca? ¿Qué pasa si tienes un problema de salud?». «A mi edad», repetí lentamente. «Tengo 65 años, Manuela. No 90. «Pero no tienes a nadie», dijo, y esas 4 palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. «Elena ya no está. Yo tengo mi propia familia ahora. No puedes esperar que estemos pendientes de ti todo el tiempo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, mi hija me había dicho claramente que yo era una carga, que mi existencia era un inconveniente en su nueva vida perfecta. «Entiendo», dije finalmente. «¿En serio? ¿Vas a considerar lo de los condominios?». «Voy a considerar muchas cosas», respondí, y algo en mi tono debe haberle dado a entender que la conversación había terminado. Después de que se fue, me senté en el sofá donde Elena y yo habíamos visto películas durante años, donde habíamos desayunado los domingos leyendo el periódico, donde habíamos consolado a Manuela cuando pasó por su divorcio antes de conocer a Federico. Miré las fotografías en las repisas. Elena sonriendo el día de nuestra boda. Manuela graduándose de la universidad. Renata en su primer día de escuela. Todos esos momentos que según mi hija eran poco saludables para mí. Esa noche, por primera vez en 3 años, lloré por algo que no tenía que ver con la muerte de Elena. Lloré por la muerte de la relación con mi hija. Lloré por el hombre ingenuo que había creído que el amor incondicional era correspondido automáticamente. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, la determinación. Si Manuela creía que yo era un anciano indefenso al que podía manipular y descartar cuando ya no le fuera útil,
estaba a punto de descubrir que tan equivocada estaba. La guerra había comenzado. Y ella no tenía idea de lo que su padre era capaz de hacer cuando lo empujaban demasiado lejos. El descubrimiento llegó de la forma más inocente posible, como suelen llegar las verdades más dolorosas, a través de los ojos puros de un niño que aún no ha aprendido a mentir. Era un jueves por la tarde cuando Renata apareció en mi puerta. Había caminado las 6 cuadras desde la parada del autobús escolar hasta mi casa, algo que hacía ocasionalmente cuando no quería irse directo a casa. A los 8 años, mi nieta ya había desarrollado esa intuición infantil que le decía cuando necesitaba refugio. «Abuelo», me dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina con un vaso de leche y las galletas que siempre tenía guardadas para ella, «¿Tú vas a venir a nuestra fiesta el sábado?» «¿Qué fiesta, mi amor?» «La fiesta de la casa nueva. Mamá dice que va a ser muy elegante y que van a venir muchas personas importantes». Sus ojos brillaban con la emoción que solo los niños pueden sentir por las celebraciones. «Va a haber mariachis y una mesa gigante con comida fancy, y papá contrató un fotógrafo profesional para tomar fotos de toda la familia». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. «¿El sábado?» «Sí, en la tarde. Mamá ha estado planeando todo por semanas. Dice que quiere que todo sea perfecto porque es la primera vez que vamos a recibir a la familia de papá en nuestra casa nueva». Renata tomó un sorbo de leche y me miró con esos ojos oscuros que había heredado de Manuela. «¿Ya compraste tu traje elegante?» «Renata», le dije, tratando de mantener la voz firme, «¿tu mamá te dijo que yo estaba invitado?» La expresión de mi nieta cambió lentamente. La sonrisa se desvaneció de su rostro pequeño y fue reemplazada por una confusión que me partió el corazón. «Pues, no exactamente», dijo despacio, como si estuviera procesando algo que no entendía completamente. «Pero tú eres el abuelo. Los abuelos siempre van a las fiestas familiares, ¿verdad?» «Normalmente sí, mi amor. Ayer escuché a mamá hablando por teléfono con la tía Marle sobre la lista de invitados», continuó Renata, su voz volviéndose más pequeña. «Estaba diciendo los nombres de todas las personas que iban a venir. Los abuelos de papá, los tíos, los primos, los vecinos nuevos, los amigos del trabajo». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «No mencionó tu nombre, abuelo». Esas 6 palabras confirmaron lo que ya sabía en el fondo de mi corazón, pero que no había querido aceptar. No solo no había sido invitado por accidente o por olvido. Había sido excluido deliberadamente. «¿Hice algo malo?», preguntó Renata, sus ojos llenándose de lágrimas. «Por eso mamá no quiere que vengas». «No, mi amor», le dije, acercándome para abrazarla. «Tú no hiciste nada malo. Esto es cosa de adultos». «Pero no entiendo. Tú le diste el dinero para la casa, ¿verdad?» Escuché a papá diciéndole a mamá que sin tu dinero no habrían podido comprarla. «¿Por qué no quieren que vengas a celebrar?». La inocencia brutal de esa pregunta me hizo cerrar los ojos. Mi nieta de 8 años había entendido en segundos lo que yo había tardado meses en aceptar, la hipocresía fundamental de toda la situación. «A veces los adultos toman decisiones que no tienen mucho sentido», le expliqué, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «¿Puedo preguntarle a mamá por qué no te invitó?». «No, Renata. No quiero que tengas problemas en casa por mi culpa». Ella se quedó pensativa por unos minutos, masticando lentamente una galleta. «Abuelo», dijo finalmente, «¿tú estás triste?». La pregunta directa de mi nieta me desarmó completamente. No podía mentirle, pero tampoco quería cargarla con el peso de los problemas de adultos. «Un poco», admití. «Yo también estoy triste», dijo ella. «No va a ser igual sin ti. Tú siempre haces que las fiestas sean más divertidas. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a bailar en la fiesta de cumpleaños de mamá? ¿Y cuando trajiste ese pastel gigante que hiciste tú mismo?». Recordaba perfectamente. Era el cumpleaños número 33 de Manuela, hace 2 años. Elena acababa de morir y yo estaba tratando desesperadamente de mantener unida a nuestra pequeña familia. Había pasado toda la noche anterior haciendo un pastel de 3 pisos con el personaje de caricatura favorito de Renata. Manuela había llorado de felicidad cuando lo vio. «Tal vez podríamos hacer nuestra propia fiesta aquí», sugirió Renata de repente. «Solo tú y yo. Podríamos ver películas y comer palomitas y celebrar que eres el mejor abuelo del mundo». Su propuesta inocente me llenó de una ternura dolorosa. Aquí estaba mi nieta, de solo 8 años, tratando de consolarme y ofreciéndome la compañía que su propia madre me había negado.
Me encantaría eso, le dije. ¿Puedo preguntarte algo más, abuelo? Lo que quieras. ¿Tú perdonas a la gente cuando te lastima? La pregunta me tomó completamente desprevenido. ¿Por qué preguntas eso? Porque en la escuela nos enseñan que siempre debemos perdonar. Pero a veces cuando alguien me lastima mucho, no sé si quiero perdonarlos. ¿Eso me hace una mala persona? Miré a mi nieta, con sus coletas despeinadas y sus mejillas manchadas de leche, y me di cuenta de que estaba preguntando sobre mucho más que peleas escolares. De alguna manera, había percibido la tensión familiar y estaba tratando de entender cómo navegar en un mundo donde las personas que se supone te aman también pueden herirte profundamente. No, le dije finalmente. Eso no te hace mala persona. Perdonar es importante, pero también es importante que las personas sepan que sus acciones tienen consecuencias. A veces, cuando alguien te lastima, tienes que protegerte antes de poder perdonar. Ella asintió solemnemente, como si mis palabras hubieran confirmado algo que ya sospechaba. ¿Vas a protegerte de mamá? La pregunta me golpeó como un rayo. Mi nieta había visto directamente al corazón del asunto con esa claridad terrible que solo tienen los niños. Tal vez, admití. Después de que Renata se fue esa tarde, me senté en mi estudio y saqué una libreta que Elena había usado para hacer listas de compras. En la primera página escribí una línea que cambiaría todo. Cosas que necesito hacer para protegerme. El primer elemento de la lista fue simple pero poderoso: llamar a Gaspar. Gaspar era mi amigo desde hacía 30 años, pero también era abogado. Si iba a protegerme, necesitaba entender exactamente cuáles eran mis opciones legales. El préstamo que había hecho a Manuela tenía términos específicos, y si ella creía que podía cambiar esas reglas unilateralmente mientras me excluía de su vida, estaba a punto de aprender una lección muy costosa. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque hubiera encontrado paz, sino porque finalmente había encontrado propósito. Mi hija había subestimado gravemente a su padre. Y yo estaba a punto de recordarle quién era realmente Adalberto Montes. La guerra había comenzado, pero esta vez yo iba a escribir las reglas. Gaspar Herrera vivía en una casa de 2 pisos en el centro histórico de la ciudad, entre calles empedradas y edificios coloniales que habían resistido más de 200 años de historia. Su despacho legal ocupaba la planta baja, mientras que arriba mantenía un apartamento modesto donde había vivido solo desde que su esposa murió hace 5 años. Lo conocía desde nuestros días en la fábrica textil, cuando ambos éramos jóvenes con sueños más grandes que nuestros salarios. Mientras yo me quedé operando las máquinas, Gaspar había estudiado Derecho por las noches durante 8 años hasta obtener su título. Ahora, a los 70 años, era uno de los abogados más respetados de la ciudad, especializado en Derecho Familiar y Contratos. Adalberto, me dijo cuando abrió la puerta de su oficina el viernes por la mañana, no esperaba verte por aquí. ¿Todo bien? Necesito tu ayuda profesional, Gaspar. Y tu amistad. Su expresión cambió inmediatamente. Me conocía lo suficiente como para saber que yo no era el tipo de hombre que pedía ayuda a menos que la situación fuera realmente grave. Siéntate, me dijo, indicando una de las sillas de cuero frente a su escritorio de caoba. Cuéntame todo. Durante la siguiente hora, le relaté cada detalle de los últimos 8 meses. El préstamo, los pagos reducidos unilateralmente, las visitas cada vez menos frecuentes, la sugerencia de que vendiera mi casa, y finalmente, la exclusión deliberada de la inauguración que se celebraría mañana. Gaspar tomó notas meticulosamente en un cuaderno legal, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, montos y conversaciones exactas. Cuando terminé, se quitó los anteojos y los limpió lentamente, un hábito que tenía cuando estaba procesando información compleja. Adalberto, dijo finalmente, esto es más serio de lo que pensaba. No solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista humano. ¿Qué opciones tengo? Legalmente, tienes varias. El documento que firmaste con Manuela es simple pero válido. Ella se comprometió a pagarte $5,000 mensuales durante 3 años. Al reducir unilateralmente los pagos a 3,000, está en incumplimiento de contrato. Gaspar se levantó y caminó hacia el archivo donde guardaba sus libros de derecho. Extrajo un tomo grueso y lo colocó sobre el escritorio. Puedes exigir el pago inmediato de la deuda completa. $150,000 más intereses de mora. Si no puede pagar, puedes embargar la casa. ¿Embargar la casa? Eso es posible. No solo es posible, es probable que tengas éxito.
El dinero que prestaste fue utilizado específicamente para la compra de esa propiedad. Hay un vínculo directo entre tu inversión y el inmueble. Además, el hecho de que haya modificado los términos de pago sin tu consentimiento fortalece tu posición legal. La idea de embargar la casa de mi propia hija me causó un nudo en el estómago, pero algo más fuerte que el dolor familiar estaba creciendo dentro de mí, la determinación de no ser tratado como un tonto. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? Si actuamos rápido, podríamos tener una orden judicial preliminar en cuestión de días. La casa quedaría legalmente congelada hasta que se resuelva la situación. Gaspar cerró el libro y se sentó nuevamente frente a mí. Pero antes de que tomes cualquier decisión, Adalberto, necesito preguntarte algo importante. ¿Realmente quieres llegar a este extremo con tu hija? Hace 3 meses te habría dicho que no, respondí. Pero ya no reconozco a la persona en la que se ha convertido. Y no puedo permitir que me trate como si fuera un anciano senil al que puede manipular a su antojo. Hay otra opción, dijo Gaspar después de una pausa larga. Podríamos empezar con algo menos agresivo. Una carta legal formal exigiendo el cumplimiento del contrato original. Eso la pondría sobre aviso de que estás tomando acciones legales sin llegar inmediatamente al embargo. ¿Y si ignora la carta? Entonces procedemos con el embargo, pero al menos le habremos dado una oportunidad de rectificar la situación. Pensé en Renata, en sus ojos inocentes preguntándome por qué no había sido invitado a la fiesta. Pensé en Federico, con su sonrisa condescendiente y sus trajes caros pagados indirectamente con mi dinero. Pensé en Manuela, transformada en una mujer que ya no conocía, organizando una celebración en una casa que no existiría sin mis ahorros de toda la vida. No, dije finalmente. No quiero cartas de advertencia. Quiero acción directa. Gaspar asintió lentamente. Está bien. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos correctamente. Necesito que me traigas toda la documentación, el contrato original, los recibos de los pagos reducidos, cualquier comunicación escrita que tengas con Manuela o Federico sobre el préstamo. Lo tengo todo en casa. Perfecto. También necesito los documentos del banco que muestren la transferencia de los $150,000. Queremos un caso hermético. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo? Dame hasta el lunes. Podemos presentar la demanda el martes por la mañana. Para el miércoles, Manuela recibirá la notificación oficial. Me levanté para irme, pero Gaspar me detuvo con una pregunta. Adalberto, ¿has considerado las consecuencias familiares de esto? Una vez que empiece el proceso legal, no hay vuelta atrás. Tu relación con Manuela, y probablemente con Renata, va a cambiar para siempre. Ya cambió, respondí. La diferencia es que ahora yo voy a tener algo que decir sobre cómo cambia. Esa tarde regresé a casa y reuní todos los documentos que Gaspar había solicitado. Mientras revisaba cada papel, cada recibo, cada página del contrato original, sentí una claridad mental que no había experimentado en meses. Durante toda mi vida había sido el tipo de hombre que evitaba los conflictos, que prefería ceder antes que pelear, que creía que el amor familiar podía superar cualquier problema. Elena siempre decía que esa era una de mis mejores cualidades. Pero Elena ya no estaba aquí para ver cómo esa misma cualidad había permitido que mi propia hija me convirtiera en víctima de su ambición y su ingratitud. El sábado por la tarde, mientras los mariachis tocaban en las colinas y mi hija celebraba en la casa que yo había hecho posible, me senté en mi estudio organizando la documentación que destruiría su mundo perfecto. No sentía alegría por lo que estaba a punto de hacer, pero tampoco sentía culpa. Por primera vez en 8 meses, sentía que tenía el control de mi propia vida. El lunes por la mañana, Gaspar y yo nos reuniríamos para revisar los documentos finales. El martes presentaríamos la demanda. Y para el miércoles, Manuela descubriría que subestimar a su padre había sido el error más costoso de su vida. Mientras organizaba los papeles en carpetas ordenadas, recordé algo que Elena me había dicho años atrás, durante una de nuestras pocas peleas serias. Adalberto, tu problema no es que seas demasiado bueno. Tu problema es que permites que la gente abuse de tu bondad hasta que ya no te respetan. Había tardado 3 años y $150,000 en entender completamente esas palabras. Pero ahora las entendía perfectamente. Y estaba listo para actuar. El martes por la mañana amaneció gris y lluvioso, como si el cielo hubiera decidido que era el clima perfecto para cambiar el curso de una vida. A las 8 en punto estaba en el despacho de Gaspar, con todas las carpetas organizadas y una determinación que no había sentido en años. ¿Dormiste bien?,
Me preguntó Gaspar mientras revisaba por última vez los documentos que habíamos preparado. Como un bebé, mentí. La verdad era que había pasado la noche despierto, no por nervios sino por una extraña sensación de anticipación. Era como estar parado al borde de un precipicio, sabiendo que una vez que saltara, no habría forma de regresar. Perfecto. Entonces vamos a hacer historia. El juzgado civil quedaba a solo 3 cuadras del despacho de Gaspar. Caminamos en silencio bajo la llovizna, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo llevaba un maletín con copias de todos los documentos, mientras Gaspar cargaba su portafolio de cuero gastado que había visto más batallas legales de las que yo podía imaginar. La presentación de la demanda fue sorprendentemente simple. Un empleado judicial revisó nuestros documentos, selló varias copias y nos asignó un número de caso. En menos de 20 minutos, el proceso que cambiaría todo había comenzado oficialmente. ¿Eso es todo?, pregunté mientras salíamos del edificio. Eso es todo por ahora, respondió Gaspar. El notificador irá a la casa de Manuela mañana por la mañana. Una vez que reciba la citación, tendrá 5 días hábiles para responder. ¿Y si no responde? Entonces ganamos por default. La casa queda embargada automáticamente. Regresamos al despacho donde Gaspar me sirvió un café fuerte y amargo, como los que tomábamos en nuestros días de fábrica. Adalberto, me dijo, sentándose frente a mí, quiero que estés preparado para lo que viene. Manuela va a llamarte. Probablemente hoy mismo, cuando el notificador le diga que pasará mañana a entregarle los documentos. ¿Cómo lo sabes? Experiencia. 30 años practicando derecho familiar me han enseñado que las personas reaccionan de forma predecible cuando se sienten acorraladas. Primero viene la negación, después la ira, luego la negociación. Y después. Depende de la persona. Algunos aceptan las consecuencias de sus actos. Otros se vuelven muy desagradables. Como si hubiera sido una profecía, mi teléfono comenzó a sonar a las 2:15 de la tarde. El nombre de Manuela apareció en la pantalla, y por primera vez en meses, decidí no responder inmediatamente. Dejé que sonara hasta que se cortó. 2 minutos después, volvió a sonar. ¿No vas a contestar?, preguntó Gaspar. Todavía no. Déjala que se desespere un poco más. La tercera llamada llegó 5 minutos después. Esta vez contesté. Papá, la voz de Manuela sonaba tensa, controlada pero con un temblor apenas perceptible. Necesito hablar contigo. Ahora. Hola, Manuela. ¿Cómo estuvo la fiesta del sábado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginarla procesando el hecho de que yo sabía perfectamente sobre la inauguración a la que no había sido invitado. Papá, eso no importa ahora. Un hombre vino a la casa esta mañana diciendo que tiene que entregarme unos documentos legales mañana. ¿Tú sabes algo de eso? Sé muchas cosas, Manuela. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está un notificador buscándome? Creo que esa es una conversación que deberíamos tener en persona. ¿Puedes venir a la casa? No, respondí firmemente. Si quieres hablar conmigo, puedes venir aquí. A mi casa, la que según tú debería vender para irme a un asilo. Otro silencio largo. Estaré allí en 1 hora, dijo finalmente, y colgó. Gaspar sonrió desde su escritorio. Etapa 2. Ira. Se aproxima. 53 minutos después, Manuela estacionó su SUV nuevo frente a mi casa con una brusquedad que hizo chirriar las llantas. Desde la ventana pude verla caminar hacia la puerta con pasos largos y decididos, vestida con jeans y una blusa casual, muy diferente a los trajes elegantes que había estado usando últimamente. Cuando abrí la puerta, su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Qué diablos está pasando, papá? Pasa, le dije calmadamente. Siéntate. Vamos a conversar como adultos. No quiero sentarme. Quiero que me expliques por qué hay un notificador tratando de entregarme documentos legales. ¿Me estás demandando? Sí. La simplicidad de mi respuesta la desarmó completamente. Había venido preparada para una discusión, para argumentos, para drama. No había esperado una admisión directa y sin disculpas. ¿Por qué? Porque cambiaste unilateralmente los términos de nuestro acuerdo. Porque me excluiste de la inauguración de la casa que yo financié. Porque me has tratado como si fuera un anciano senil al que puedes manipular a tu antojo. Papá, los $3,000 mensuales son todo lo que podemos pagar en este momento. Tenemos muchos gastos.
Gastos que puedes pagar gracias a mi dinero, la interrumpí. ¿Cuánto costó la fiesta del sábado, Manuela? Los mariachis, el fotógrafo profesional, la comida, fancy, que le mencionaste a Renata. Su expresión cambió. Se dio cuenta de que sabía más de lo que había calculado. Has estado hablando con Renata de nuestros asuntos familiares. Tu hija vino aquí el jueves preguntándome por qué no había sido invitado a la fiesta de inauguración de la casa que yo ayudé a comprar. Una pregunta muy razonable de una niña de 8 años. No tenías derecho a involucrar a Renata en esto. Yo no la involucré en nada. Tú la involucraste cuando decidiste excluirme deliberadamente de una celebración familiar. Ella se dio cuenta por sí sola. Manuela comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración que había heredado de su madre biológica. Está bien, tal vez cometí un error con lo de la fiesta. Pero eso no justifica que me demandes. Somos familia, papá. Estas cosas se resuelven hablando, no en los tribunales. Intenté resolver las cosas hablando. Te envié a Federico para que me pidiera condiciones más favorables en el préstamo. Cuando me negué, simplemente cambiaste los pagos sin consultarme. Eso no es como se comporta la familia, Manuela. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te pague $5,000 que no tengo? Quiero que cumplas con el acuerdo que firmaste, o que me pagues la deuda completa. $150,000. ¿Estás loco? No tengo esa cantidad. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de gastar dinero en fiestas elegantes y excluir al hombre que hizo posible tu casa nueva. Manuela se detuvo frente a mí, sus ojos brillando con una mezcla de ira y algo que tardé un momento en reconocer, miedo. ¿Qué pasa si no puedo pagar? Entonces perderás la casa. ¿Mi casa? ¿La casa donde vive mi hija? La casa que compraste con mi dinero, sí. Por primera vez desde que había llegado, Manuela se sentó. Se dejó caer en el sofá como si las piernas ya no pudieran sostenerla. No puedes hacer esto, dijo en voz baja. No puedes quitarle el hogar a tu propia nieta. Yo no le quité nada a nadie. Tu madre es la que puso en riesgo su hogar cuando decidió que las reglas no se aplicaban a ella. Manuela se quedó en silencio durante varios minutos, mirando al suelo, procesando la realidad de su situación. ¿Hay alguna forma de resolver esto sin llegar a los tribunales?, preguntó finalmente. Sí, respondí. Cumple con el contrato original. $5,000 mensuales durante el tiempo que falta. Y una disculpa sincera por haberme tratado como lo has hecho. Eso es todo. Eso es todo. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Papá, espero que sepas lo que estás haciendo. Una vez que esto llegue a los tribunales, las cosas van a cambiar entre nosotros para siempre. Ya cambiaron, Manuela. La diferencia es que ahora yo tengo algo que decir sobre cómo cambian. Después de que se fue, me senté en la misma sala donde había crecido, donde había llorado cuando su madre nos abandonó, donde había celebrado su graduación y su boda. Mañana por la mañana recibiría oficialmente la demanda. Y entonces comenzaría la cuenta regresiva hacia el momento de la verdad. Por primera vez en meses, me sentía en control de mi propio destino. Y eso valía cualquier precio que tuviera que pagar. El teléfono sonó a las 6:43 de la mañana del miércoles. Era Gaspar. Adalberto, acaba de confirmar el notificador. Los documentos fueron entregados hace 10 minutos. Manuela firmó el acuse de recibo. ¿Cómo reaccionó? Según el notificador, se puso muy pálida y preguntó 3 veces si esto era real. Después cerró la puerta sin decir nada más. Me vestí despacio esa mañana, eligiendo mi mejor camisa y los zapatos que Elena me había regalado en nuestro último aniversario. Si este iba a ser el día en que todo cambiara, quería estar presentable. La primera llamada llegó a las 8:15. Federico. Don Adalberto, su voz sonaba tensa, formal, como si estuviera leyendo de un guión. Creo que hay un malentendido serio aquí. Manuela está muy alterada. No hay ningún malentendido, Federico. Todo está muy claro en los documentos legales. Mire, entiendo que esté molesto por lo de la fiesta, pero esto es excesivo. Podemos llegar a un acuerdo razonable sin involucrar abogados. El tiempo para acuerdos razonables terminó cuando ustedes decidieron cambiar unilateralmente los términos de nuestro contrato. ¿Qué quiere exactamente? Quiero que cumplan con lo que firmaron. $5,000 mensuales. Si no pueden hacerlo, quiero
quiero mi dinero completo de vuelta. Usted sabe que no tenemos $150,000 disponibles. Entonces tienen un problema. Federico colgó sin despedirse. La segunda llamada llegó a las 10 de la mañana. Esta vez era Manuela, pero sonaba diferente. Su voz tenía esa cualidad quebradiza que había tenido cuando era niña y sabía que estaba en problemas serios. Papá, por favor. Necesitamos hablar. Todos juntos. Como familia. ¿Dónde? ¿Puedes venir a la casa? Tengo algo que mostrarte. ¿Qué cosa? Por favor, solo ven. Te prometo que va a valer la pena. Algo en su tono me hizo dudar. Había una nota de desesperación que no había escuchado antes, pero también algo más. ¿Esperanza? ¿Manipulación? Con Manuela ya no podía estar seguro. Está bien, pero voy con Gaspar. Es necesario. Muy necesario. Una hora después, Gaspar y yo estacionamos frente a la casa en las colinas. Era la primera vez que la veía desde que se habían mudado. Era efectivamente impresionante, 2 pisos, fachada de piedra natural, jardín perfectamente diseñado, entrada circular con una fuente en el centro. $150,000 de mis ahorros bien invertidos, al menos desde el punto de vista arquitectónico. Manuela nos abrió la puerta vestida con un vestido que le daba un aire profesional pero vulnerable. Federico estaba detrás de ella, usando jeans y una camisa blanca, claramente tratando de verse casual y no amenazante. Papá, dijo Manuela, gracias por venir. Gaspar, un gusto verlo. Nos hizo pasar a una sala espectacular con techos de 4 metros, ventanales enormes y muebles que probablemente costaban más que mi automóvil. Todo era elegante, moderno, perfectamente coordinado. El tipo de casa que aparece en revistas de decoración. ¿Quieren algo de tomar?, preguntó Federico. Estamos bien, respondió Gaspar. Vamos directo al asunto. Manuela respiró profundo antes de hablar. Papá, sé que he cometido errores. Sé que no te he tratado como merecías. Y sé que lo de la inauguración fue imperdonable. Se sentó en el borde de uno de los sofás, con las manos juntas sobre las rodillas como una niña que está a punto de confesar una travesura. Pero antes de que esto llegue demasiado lejos, quiero enseñarte algo. Se levantó y caminó hacia una mesa auxiliar donde había una carpeta azul. La tomó y regresó a sentarse frente a mí. ¿Sabes por qué no te invité a la inauguración? Ilumíname. Porque esta casa no es solo nuestra, es tuya también. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. El primero era una escritura. Federico y yo fuimos al notario la semana pasada. Agregamos tu nombre a la propiedad. Legalmente, eres dueño del 30% de esta casa. Gaspar se inclinó hacia adelante para examinar los documentos. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas de texto legal. ¿Por qué harían eso?, pregunté. Porque queríamos que fuera una sorpresa, dijo Federico. La inauguración no era solo para celebrar que compramos una casa. Era para celebrar que compramos una casa familiar. Para las 3 generaciones. Queríamos anunciarlo durante la fiesta, continuó Manuela. Teníamos planeado llamarte al frente de todos los invitados y entregarte las escrituras. Por eso no te invitamos antes. Queríamos que fuera una sorpresa total. Me quedé mirando los documentos sin poder procesarlo completamente. ¿Era esto real? ¿O era una maniobra desesperada para evitar las consecuencias legales de sus acciones? ¿Y los pagos reducidos?, preguntó Gaspar, siempre directo. Eso fue un error, admitió Federico. Pensamos que como papá iba a ser copropietario, podríamos renegociar los términos del préstamo. Pero nos dimos cuenta de que debimos consultarlo primero. De hecho, dijo Manuela, sacando otro documento de la carpeta, hemos preparado esto. Era un cheque. Por $40,000. Es todo lo que pudimos reunir vendiendo algunas cosas y tomando un préstamo personal. Queremos ponernos al corriente con los pagos atrasados y pagar un extra como compensación por la confusión. Miré el cheque, después las escrituras, después a mi hija y su esposo. Todo era muy conveniente, muy bien calculado. Demasiado perfecto para ser espontáneo. ¿Cuándo prepararon todo esto?, pregunté. La semana pasada, respondió Manuela rápidamente. Antes de que supiéramos de la demanda. ¿La semana pasada? ¿La misma semana en que organizaron una inauguración sin invitarme? El silencio que siguió confirmó mis sospechas. Gaspar me miró con una expresión que decía claramente,
esto es una trampa. Manuela, dije lentamente, si realmente habían planeado hacerme copropietario y darme este dinero, ¿por qué no me lo dijeron cuando vine a reclamar por los pagos reducidos? ¿Por qué? Porque queríamos que fuera una sorpresa. ¿Y por qué no me lo dijeron ayer cuando vine a confrontarlos sobre la demanda? Porque estábamos nerviosos. No sabíamos cómo presentártelo después de que las cosas se habían puesto tan tensas. Cada respuesta sonaba más ensayada que la anterior. Miré a Federico, que evitaba mi mirada, concentrándose en sus zapatos como si fueran lo más fascinante del mundo. ¿Sabes qué pienso?, dije finalmente. Pienso que todo esto es una reacción de pánico a la demanda. Pienso que prepararon estos documentos ayer por la noche después de darse cuenta de que estaban en problemas reales. Papá, eso no es. Y pienso, continué, que me están mintiendo la cara porque creen que soy lo suficientemente tonto como para caer en esta manipulación. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Podía ver el espacio donde habían planeado instalar la alberca, el área de juegos para Renata, el pequeño huerto que Manuela siempre había soñado tener. Era una casa hermosa, una vida hermosa, una mentira hermosa. Gaspar, dije sin voltearme, ¿qué opinas de estos documentos? Legalmente son válidos, respondió. Pero el timín es muy sospechoso. Y el hecho de que no mencionaran nada de esto ayer, cuando tuvieron múltiples oportunidades de hacerlo, sugiere que esto es una respuesta reactiva, no un plan original. Me volteé hacia Manuela y Federico. Tienen razón en una cosa, les dije. Esta casa debería ser mía también. Después de todo, la pagué yo. Manuela sonrió con alivio. Entonces, ¿aceptas? ¿Podemos resolver esto en familia? Sí, respondí. La voy a aceptar. Toda. La sonrisa se desvaneció de su rostro. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a continuar con la demanda. Y cuando gane, como voy a ganar, esta casa va a ser mía completamente. No el 30%, el 100%. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. Federico se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Le estamos ofreciendo una solución razonable. Me están ofreciendo una solución desesperada que inventaron anoche porque se dieron cuenta de que subestimaron gravemente a su víctima. Tú no eres nuestra víctima, gritó Manuela. Eres nuestro padre. Exactamente, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Soy su padre. Y es hora de que aprendan lo que eso significa realmente. Gaspar y yo nos dirigimos hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez. Tienen 5 días para responder oficialmente a la demanda. Pueden hacerlo a través de su abogado o pueden hacerlo solos. Pero esto ya no se resuelve con cheques de último minuto y propiedades compartidas fabricadas. Papá, dijo Manuela, con lágrimas en los ojos, por favor, piensa en Renata. Estoy pensando en Renata, respondí. Estoy pensando en qué tipo de lección quiero que aprendas sobre las consecuencias de tratar mal a las personas que te aman. Salimos de la casa y caminamos hacia el automóvil en silencio. No fue hasta que estuvimos en la carretera que Gaspar habló. ¿Estás seguro de esto, Adalberto? Todavía podemos aceptar su oferta. $40,000 más el 30% de la casa no es maltrato. Gaspar, le dije, si acepto esa oferta, lo único que estoy haciendo es enseñarles que pueden manipularme cuando quieran, siempre y cuando la manipulación sea lo suficientemente elaborada. ¿Y si realmente habían planeado sorprenderte? Entonces son los peores planificadores de sorpresas en la historia de la humanidad. Gaspar se rió a pesar de la tensión del momento. Tienes razón. El timín era demasiado conveniente. Esa noche me senté en mi estudio, mirando las fotografías de Elena que tenía sobre el escritorio. Le conté en voz baja todo lo que había pasado, como si ella pudiera escucharme y aconsejarme. ¿Estoy haciendo lo correcto, amor?, le pregunté a su fotografía. Como siempre, sentí su respuesta en el viento que entraba por la ventana abierta. Estás protegiendo tu dignidad. Eso siempre es lo correcto. Mañana comenzaría oficialmente la batalla legal. Pero hoy había ganado algo más importante, la certeza de que no iba a permitir que nadie más abusara de mi bondad. La guerra había llegado a su punto culminante. Y yo estaba listo para ganarla. 3 semanas después de presentar la demanda, recibí la llamada que lo cambiaría todo para siempre. Adalberto, me dijo Gaspar desde su oficina,
acaban de notificarme que Manuela y Federico quieren llegar a un acuerdo extrajudicial. Su abogado solicitó una reunión urgente. ¿Qué tipo de acuerdo? Van a pagar la deuda completa. Los $150,000 más intereses y costos legales. Quieren cerrar esto antes de que llegue a juicio. Me senté lentamente en la silla de mi cocina, procesando las palabras. Después de meses de humillaciones, pagos reducidos y exclusiones deliberadas, finalmente habían entendido que no estaban tratando con un anciano indefenso. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Están refinanciando la casa. Al parecer, el valor se ha incrementado lo suficiente como para sacar una segunda hipoteca por el monto que te deben. ¿Y qué opinas? ¿Qué ganamos? Completamente. La reunión se realizó en el despacho de Gaspar el viernes por la tarde. Manuela llegó acompañada de un abogado joven que parecía más nervioso que ella. Federico se había quedado en casa con Renata, una decisión que probablemente habían tomado para evitar más tensión. Mi hija se veía cansada. Tenía ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente, y había perdido peso. Los últimos meses habían cobrado su precio en ella también. Papá, me dijo cuando nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias, quiero que sepas que lamento mucho cómo se desenvolvieron las cosas. Te escucho. Tienes razón en todo. Te traté mal, no te respeté, y tomé decisiones que no me correspondían. No hay excusa para eso. Su abogado sacó varios documentos de su portafolio. Señor Montes, me dijo, mi cliente está preparada para liquidar la deuda completamente. $150,000 más $8,000 de intereses y costos legales. Dinero en efectivo, transferencia bancaria directa. ¿Cuándo? La próxima semana. El banco ya aprobó el refinanciamiento. Miré a Manuela, que mantenía la vista fija en sus manos. ¿Y después de esto? Después de esto, dijo ella levantando la mirada, espero que podamos empezar de nuevo. Como familia. ¿Qué significa eso para ti? Significa que quiero que conozcas realmente la casa. Que vengas a cenar los domingos otra vez. Que Renata pueda pasar tiempo contigo sin que haya tensión entre nosotros. Era lo que había querido escuchar durante meses. Pero ahora, sentado en esa oficina legal, me di cuenta de que ya no era suficiente. Acepto el pago, dije finalmente. Pero necesito tiempo para pensar sobre lo otro. ¿Tiempo para qué? Para decidir si quiero tener el tipo de relación que solo existe cuando me demandas. El dolor en sus ojos fue inmediato y genuino. Papá, yo no quería que llegáramos a esto. Pero llegamos. Y eso dice algo sobre quiénes somos realmente como familia. Una semana después, el dinero estaba en mi cuenta bancaria. $158,000 que representaban no solo la recuperación de mis ahorros, sino algo más valioso, mi dignidad. Gaspar y yo celebramos con una cena en el mejor restaurante de la ciudad. ¿Te sientes bien con la decisión?, me preguntó mientras brindábamos con vino tinto. Me siento libre, respondí. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Esa libertad me llevó a tomar decisiones que nunca había considerado antes. Vendí mi casa y compré un apartamento moderno en el centro de la ciudad, cerca del despacho de Gaspar y de los lugares que realmente disfrutaba. También me inscribí en clases de pintura, algo que Elena siempre me había sugerido pero que yo nunca había tenido tiempo de explorar. Descubrí que tenía talento para los paisajes y que las tardes en el estudio me daban una paz que no había sentido en años. Un mes después de mudarme, Renata vino a visitarme. Manuela la trajo y se quedó esperando en el automóvil mientras mi nieta exploraba mi nuevo hogar. Abuelo, me dijo mientras miraba mis primeras pinturas colgadas en la pared, ¿estás feliz aquí? Muy feliz, mi amor. ¿Ya no estás enojado con mamá? No estoy enojado, le expliqué. Pero aprendí algo importante. A veces las personas tienen que demostrar que realmente han cambiado antes de que puedas confiar en ellas otra vez. ¿Crees que mamá cambió? Eso lo vamos a descubrir con el tiempo. Cuando Renata se fue esa tarde, me quedé en mi terraza viendo el atardecer sobre la ciudad. Tenía mi dinero de vuelta, tenía mi dignidad intacta, y tenía una nueva vida que había construido completamente en mis propios términos. Por primera vez desde la muerte de Elena, me sentía completo. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque había ganado algo más importante, el respeto por mí mismo. Y eso no tenía precio. Han pasado 6 meses desde que recuperé mi dinero y mi dignidad. 6 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida,
enseñarle a mi hija que el amor incondicional no significa tolerancia ilimitada. Estoy sentado en la terraza de mi apartamento, viendo cómo el sol se pone sobre las montañas que rodean nuestra ciudad. En mis manos tengo un pincel y frente a mí, un lienzo donde estoy capturando exactamente esta vista. El cielo que se vuelve dorado, las sombras que se alargan sobre los edificios, la promesa de que cada día puede terminar de manera hermosa sin importar cómo haya comenzado. La pintura se ha convertido en mi refugio y mi pasión. ¿Quién hubiera pensado que a los 65 años descubriría que tengo manos de artista? Elena siempre lo supo. Adalberto, me decía mientras me veía reparar cosas en la casa, tus manos tienen alma. Algún día van a crear algo hermoso. Como siempre, Elena tenía razón. Mi teléfono suena y veo el nombre que ya no me causa ansiedad, Manuela. Durante estos 6 meses, ella ha llamado religiosamente cada domingo. Al principio, las conversaciones eran tensas, cuidadosas, llenas de pausas incómodas donde ninguno de los dos sabía qué decir. Papá, me dice cuando contesto, ¿cómo estuvo tu semana? Productiva, respondo, limpiando el pincel en el solvente. Terminé 2 cuadros nuevos. Uno de la plaza central y otro del mercado de flores. Me encantaría verlos. Tal vez algún día. Ya no es crueldad lo que hay en mi voz. Es simplemente cautela. El tipo de cuidado que desarrollas cuando has aprendido que las palabras bonitas no siempre vienen acompañadas de acciones sinceras. Papá, dice Manuela después de una pausa, Federico y yo hemos estado en terapia de parejas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que si pudimos tratarte tan mal a ti, que eres la persona más buena que conocemos, entonces teníamos problemas serios que resolver. Es la primera vez en estos 6 meses que reconoce específicamente cómo me trataron. No como un malentendido o una mala comunicación, sino como lo que realmente fue, maltrato. Me alegra escuchar eso. La terapeuta nos ayudó a entender que habíamos desarrollado una mentalidad de privilegio, que empezamos a creer que merecíamos cosas sin considerar el costo para otras personas. ¿Y qué más han descubierto? Que el dinero cambió nuestra forma de verte. En lugar de verte como nuestro padre, empezamos a verte como un recurso. La honestidad brutal de esa confesión me toma por sorpresa. No esperaba que llegara a esa conclusión por sí misma. Papá, continúa, sé que probablemente es muy tarde para disculpas. Sé que rompimos algo que tal vez no se puede reparar. Pero quería que supieras que entendemos completamente por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y cómo se sienten con eso? Avergonzados, arrepentidos y extrañamente, orgullosos. Orgullosos. Orgullosos de que mi padre fuera lo suficientemente fuerte como para no permitir que abusáramos de él. Orgullosos de que me enseñaras una lección que necesitaba aprender, sin importar lo mucho que te doliera hacerlo. Dejo el pincel y camino hacia la barandilla de la terraza. Desde aquí puedo ver las luces que comienzan a encenderse en toda la ciudad, cada una representando una familia, una historia, una vida que continúa a pesar de los obstáculos. Renata pregunta por ti todos los días, dice Manuela. ¿Cómo está? Bien, pero te extraña mucho. El otro día me preguntó si tú ya no nos quieres porque hicimos algo muy malo. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que el abuelo nos quiere, pero que necesita tiempo para perdonarnos porque los adultos lastimamos sus sentimientos muy profundo. ¿Y cómo reaccionó? Dijo que ella también estaría enojada si alguien la invitara a una fiesta en una casa que ella había ayudado a pagar. Me río a pesar de mí mismo. Renata siempre ha tenido esa capacidad de ver directo al corazón de las situaciones complicadas. Papá, dice Manuela, no te estoy pidiendo que olvides lo que pasó. No te estoy pidiendo que confíes en nosotros inmediatamente. Solo te estoy pidiendo que mantengas la puerta abierta. Que nos des la oportunidad de demostrar que realmente hemos cambiado. ¿Cómo planean hacer eso? Vendimos el SUV y pagamos las deudas de las tarjetas de crédito. Nos mudamos a una casa más pequeña en un barrio normal. Renata va a una escuela pública ahora, y está muy feliz ahí. ¿Por qué hicieron todo eso? Porque nos dimos cuenta de que estábamos viviendo una vida que no podíamos costear, y que esa vida nos estaba convirtiendo en personas que no queríamos ser. Hay algo diferente en su voz. Una humildad que no había escuchado desde que era adolescente y cometía errores normales de adolescente. Manuela, le digo finalmente, agradezco que me cuentes todo esto, pero necesitas entender que la confianza no se reconstruye con palabras. Se reconstruye con tiempo y acciones consistentes.
Lo entiendo. Y necesitas entender que tal vez nunca vuelva a ser como antes entre nosotros. También lo entiendo. Después de colgar, me quedo en la terraza hasta que las estrellas aparecen completamente. Pienso en Elena, en cómo habría manejado esta situación. Ella siempre fue mejor que yo para equilibrar la firmeza con la compasión. ¿Qué opinas, amor?, le pregunto al viento nocturno. ¿Crees que están cambiando realmente? Como siempre, siento su respuesta en el movimiento de las hojas de la planta que tengo en la terraza. Dale tiempo. Pero no bajes la guardia. El próximo domingo, cuando Manuela llame, tal vez le sugiera que traiga a Renata a ver mis pinturas. No porque haya perdonado completamente, sino porque mi nieta no tiene la culpa de los errores de su madre, y porque incluso en las situaciones más complicadas, el amor puede encontrar formas pequeñas pero significativas de manifestarse. He aprendido que envejecer con dignidad no significa volverse amargo o cerrar el corazón. Significa establecer límites claros y mantenerlos, sin importar lo difícil que sea. Significa entender que amar a alguien no requiere que toleres que te falten al respeto. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para reinventarse. A los 65 años, tengo una vida nueva, intereses nuevos, y una versión de mí mismo que no sabía que existía. Una versión que pinta paisajes al atardecer y no acepta migajas emocionales de nadie, ni siquiera de su propia familia. Mientras termino de limpiar mis pinceles y recojo mi equipo de pintura, miro una vez más hacia las montañas. Mañana será otro día, con nuevos colores que capturar, nuevas historias que pintar, nuevas oportunidades para ser exactamente quien quiero ser. Y cuando el sol se ponga mañana sobre esta terraza, estaré aquí otra vez, con mis pinceles y mi lienzo, creando algo hermoso con mis propias manos. Porque al final, eso es lo que realmente importa, no las casas que ayudas a comprar o el dinero que prestas, sino la capacidad de crear belleza y mantener tu dignidad, sin importar las tormentas que tengas que atravesar. Elena tenía razón sobre mis manos. Tenían alma. Y esa alma, finalmente, es completamente mía.